¿Alguna vez has sentido un apego tan profundo hacia alguien que parece que tu mundo gira en torno a esa persona? ¿Sí? Bueno, tengo una revelación para ti. Lo que sientes apego es al recuerdo de esa persona, no a la persona en sí. Cuando extrañas a alguien, ¿no es acaso el pensamiento recurrente lo que incrementa esa necesidad? ¿Recuerdas la discusión que tuvieron y piensas a detalle lo que te dijo que te dolió? Lo que le dijiste y te dolió, lo ves y te la pasas increíble. Y nuevamente, toda la semana estás pensando en lo increíble que esa persona es. Mira sus miles de cualidades, pero dudas que sea tan increíble. Estás a punto de enviarle un mensaje, pero lo piensas mucho. Se lo envías y no te contesta. Te molestas y lo piensas mucho. En todas esas veces que no te pone atención, lo buscas en redes sociales y detrás de esa intención quieres saber si es fiel o no. Y en ese afán puede que estés olvidando algo esencial: tu amor propio. Tu propio valor. Te vuelves dependiente emocionalmente porque invertiste tanto desde tus pensamientos acerca de esa persona. Tu mente, tu atención, tu energía está focalizado en lo que tienes miedo a perder, aunque sepas que lo mejor es soltarlo para tu salud propia, pero no lo haces. El miedo a perder es tan poderoso que nos engancha en un ciclo repetitivo de pensamientos y acciones. Estás enredado en una danza de dependencia emocional. ¿Por qué? Porque de alguna forma has entregado las llaves de tu bienestar a otra persona. Querida pareja, lo que pienses o hagas con tu cuerpo dependerá mi felicidad y estabilidad emocional, ya que ha dejado de depender de mí. Requiero de ti para estar bien, y ahí entra el miedo a que me lastimes. Por favor, vamos a inventarnos la responsabilidad afectiva para no lastimarnos. Aprendamos a disfrutar de la incertidumbre, para soltar el control y aventarnos al vacío, porque entre más te aferres a los resultados, menos disfrutas el viaje. Es como ir de vacaciones y estar todo el tiempo preocupado por el regreso. Imagínate lo estresante que es ir de vacaciones si estarás viviendo una historia en tus pensamientos que te preocupa suceda. Es vital darte espacios de soledad, conocerla y abrazarla, no como un enemigo, sino como un aliado. El apego surge del miedo a no tener o a perder algo que ya tenemos. Pero aquí viene el gran secreto: todo conflicto, todo dolor viene de los significados que le damos a las cosas. Quizás piensas que esa persona te completa, que tiene todo lo que deseas. Pero, y aquí viene la gran pregunta: ¿realmente es la persona o es el significado que le das a esa relación? Tal vez es ese deseo de reconocimiento social, o quizás es ese patrón de cosas que te atraen de esa persona para escogerla como pareja, que llevas repitiendo en relaciones anteriores. Muchas veces, cuando nos sentimos atraídos hacia alguien, es porque vemos en esa persona un reflejo de lo que creemos que nos falta o de lo que deseamos ser. Es como si antes de conocerla ya hubiéramos fabricado en nuestra mente una historia, una fantasía, y cuando esa persona parece encajar en nuestro guión interno, decimos: ¡wow! La encontré. ¿Pero realmente la encontraste? Nos decimos a nosotros mismos que esa persona llenará esos vacíos, esos anhelos. Es fácil caer en la trampa de la idealización. Es cuando nos contamos la historia de es lo mejor que me ha pasado. Es la persona más increíble que he conocido. Solo puedo pensar en ella. ¡Wow! Creemos que finalmente hemos encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de nuestra vida.
Pero, ¿y no acaso somos seres completos por naturaleza? Y esa sensación de carencia es solo una ilusión, historias adictivas que te cuentas en tu cabeza. ¿Cuántas veces esperamos que algo cambie? Si mi pareja hiciera esto, si tuviera un mejor trabajo, si las circunstancias fueran diferentes. Si esperas que el mundo exterior llene tus vacíos, te enfrentarás una y otra vez con la cruda verdad de que no es así. El único verdadero cambio comienza con nosotros. Nuestro desafío es desapegarnos no solo a las personas, sino de expectativas, de resultados, de ideales, y entender que el desapego no es falta de amor, sino todo lo contrario. Es amar desde un lugar de libertad, de autenticidad, de integridad. El apego es una posesión, una adicción. Nos consume, nos envuelve. Pero no estamos aquí para ser prisioneros de nuestros propios pensamientos y emociones. Nuestro ego, esa vocecita que a veces grita y nos dice constantemente que nos falta algo. Pero aquí está la clave. El desapego no es indiferencia, es libertad. Es decir, te amo, pero no te necesito. Es reconocer que dos seres se acompañan en amor, pero no desde la carencia, sino desde la plenitud. El amor es un acompañamiento, no una necesidad. Los apegos son cadenas que nosotros mismos hemos forjado. Son historias que nos contamos, expectativas que nos imponemos. Para la mente es verdad lo que piensa, pero todo es fantasía, no es real cuando idealizamos. Entonces, por hábito, estás enfocado a retener, poseer y evitar no perder lo que quiero esté. Y todo este cúmulo de pensamientos se encuentra en tus proyecciones mentales, tu diálogo interior. Cuando dejas de tener miedo a perder algo, te vuelves más atractivo para ti mismo, porque tu valor no está basado en la aceptación de la otra persona o de alguien importante para ti, sino en tu propia aceptación. Aquí asumes y aceptas que absolutamente todo termina en cualquier momento. Cuando tengo miedo a perderlo, necesito la atención de la otra persona y necesito que haga lo que yo idealicé. ¿No te has preguntado por qué resistimos cuando es una relación insoportable? Este mecanismo conductual viene desde temprana edad y es porque nos enseñaron al autosacrificio. Entonces, asumo esa relación casi como un deber. Entonces, no puedo vivir sin ti. Mi realización es a través de la pareja. Me vuelvo dependiente de ti y creo una adicción. Voy a necesitarte aunque esté sufriendo en mi relación, porque mis ideas acerca de ti me dicen que no quiero dejarte y a la par mis emociones se encuentran afectadas por la toxicidad. Esto es la incapacidad de renunciar a un vínculo cuando debes hacerlo. ¿Y cuándo debes hacerlo? Bueno, pues cuando mis derechos son violados o mi capacidad de autorrealización no funciona, mi pareja limita mi propia libertad para decidir. Hay un sufrimiento inútil, involutivo, es una estación zombie ahí. Podrían cambiar de carril e irse a un sufrimiento, digamos que útil. La ruptura es un sufrimiento útil. El duelo es un sufrimiento útil. Hay separaciones que deberían festejarse porque las partes encuentran la paz y el espacio para atenderse cada uno, para hacerse responsable cada uno de sí mismos. Las relaciones insoportables se mantienen por la esperanza en el cambio en su relación. La esperanza es la idealización de un futuro imaginado que nunca va a llegar como lo piensas. La esperanza es una relación insoportable. Te ancla a
quedarte. Se venden la idea de perder. Si se retiran, es todo lo contrario. Están perdiendo al quedarse. El realismo no surge desde mis ideas esperanzadoras. Surge desde la intención a recuperar mi autorrespeto, a pesar de que el duelo sea para mí más intenso. Si mi vida gira alrededor de mi pareja, o si mi vida gira solo alrededor de mí, existe un desequilibrio continuo porque es la relación de necesitarse y no de compartirse. Imagina por un momento que tu mente es como una sala de cine y que en su pantalla se proyectan todas tus expectativas, miedos e ilusiones. Vamos a revisar qué película está en tu cartelera. La película del apego y la fantasía. Todos tenemos historias que nos contamos a nosotros mismos, expectativas e idealizaciones y apegos que al final son cadenas que nosotros mismos hemos forjado. La valentía de soltar a veces. El miedo nos mantiene sentados en esa sala de cine, reteniendo, poseyendo, evitando perder. Pero, ¿sabes qué? El verdadero poder y esencia surge cuando te atreves a pararte, dejar las palomitas y salir de la sala. Y adivina qué, al otro lado de esa puerta te espera la vida que siempre has soñado. Una vida donde el amor fluye sin condiciones y sin cadenas. La adicción al amor romántico. Desde niños aprendemos modelos de relaciones. Estos modelos, muchas veces basados en un amor romántico idealizado, nos hacen creer que debemos soportar y sacrificarnos. Y aquí viene el spoiler. Combinar eso con las distorsiones que a veces la sociedad nos presenta como una visión equivocada de la sexualidad nos lleva a ser como adictos al cine, volviendo una y otra vez a ver la misma película tóxica. La pareja tóxica más famosa es el narcisista y el dependiente. Aquí tenemos a dos protagonistas. Por un lado, el narcisista que quiere ser la estrella de la película y por otro lado, el dependiente emocional que olvida su papel principal y se convierte en un mero espectador. Juntos hacen una combinación explosiva, donde la libertad se pierde y el drama está asegurado. Y aquí viene la buena noticia. La libertad no es solo algo externo, está en nuestro interior, esperando a ser descubierta. Es como esa película independiente, oculta, que nadie conoce, pero que tiene un mensaje poderoso. Es hora de ponerla en producción. Y aunque a veces el cine parece oscuro, no estás solo. Todos aquí, en esta sala, tienen sus propias películas, sus propios desafíos. El desapego no quiere decir no me importa, no es indiferencia. El desapego quiere decir no te necesito, pero te amo. Me importas y por eso te dejo libre de ser lo que decidas ser, tú me incluyas o no. El desapego está más cerca del amor que el apego. La libertad es dejar fluir a los demás, es dejar ser.